Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya hablando de historia, una hora con la historia, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, si le parece, pues comentamos lo más reseñable de esta semana en el blog www.piomoa.es. Más España, más democracia. Bueno, pues como siempre en el blog trato cuestiones pues muy variadas sobre la actualidad política, sobre la historia, cuestiones de historia, cuestiones literarias también. En fin, es un blog variado, cuestiones también filosóficas, ¿no? Es un blog variado, lo digo para quien le pueda interesar, ¿no? Sobre la cuestión política actual, que es la que más llama la atención, lógicamente, es el punto clave es las elecciones en Madrid, ¿no? Sí. Entonces, aquí he hecho una serie de consideraciones básicas. Dice, por ejemplo, el problema de las elecciones se condensa en este aserto. Ayuso está haciendo el discurso de Vox, pero en beneficio del PP. O sea, no creo que lo haga como una maniobra intencionada, ni muchísimo menos, ¿eh? No, se le ve que es una persona sincera y de buena fe. Pero el efecto práctico puede ser el mismo, es decir, desviar muchos votos que deberían ir a Vox. Por lo tanto, Vox tiene que matizar mucho su mensaje, un discurso propio al margen de Ayuso, aunque se le parezca, y no contra ella, pero sí contra el PP. Hay algo que estamos viendo ahora constantemente, es el ataque generalizado al Coletas, ¿no? Tengo que decir una cosa, porque algunos me reprochan que hable del doctor y del Coletas como una falta de respeto. Vamos a ver. Cuando se respeta lo que no es respetable, y estos personajes no lo son, se pierde el respeto a lo que sí lo es. Aquí en España tenemos pocas cosas hay más respetables en España que la figura de Franco, y sin embargo todo el mundo se permite tratarlo sin el menor respeto. ¿Y quiénes son los que la tratan sin respeto? Pues son los más corruptos, los más cretinos y los más necios, ¿eh? Eso es. Y lo que pasa es que eso está extendidísimo. Y además han impuesto una especie de matonismo que hace que mucha gente se sienta atemorizada de expresar su opinión. Bueno, a estas alturas el Coletas no es casi nada. Tendría que ser un genio de la agitación para salir de la ruina que le han llevado sus propios manejos, y de genio yo creo que no tiene mucho, ¿no? El gran problema es el doctor. Al doctor le viene muy bien que el fuego se concentre en el Coletas, porque en cierto modo le deja libre a él. Pero el doctor y el Coletas comparten el mismo proyecto político, que es un proyecto antiespañol y liberticida. La diferencia entre ellos está en que el Coletas, al lado del doctor, es como un timador de esquina al lado de un estafador profesional. El doctor es un estafador de primer orden, empezando ya por su título de doctor. Por lo tanto, la disyuntiva no debe ser comunismo o libertad, sino socialismo o libertad, es decir, dirigir el fuego central contra el doctor y su partido. Claro. Así lo inició Ayuso en su primer momento, luego lo corrigió con lo del comunismo, quizá porque se lo indicara Casado y gente así, claro, ¿no? Porque para Casado, o sea, para el PP, que es Casado y muchísimo más que Casado, ¿no? El doctor y su cuadrilla pues no son el problema. Al contrario, el PP lo que desea es volver a los buenos viejos tiempos de diálogos con el PSOE y con los separatistas, cuando en cada diálogo se hundía un poco más la unidad de España y la democracia. Esta es la concepción política del PP. Y ahí está todo lo contrario de Ayuso, es por ejemplo Feijóo, que lleva una política tan parecida a la de Pujol en Cataluña, ¿no?, en su tiempo, ¿no? Sin la denuncia constante al doctor y la denuncia de lo que ha significado el centrismo del PP, haciendo balance de lo que ha sido, pues sin esto el país seguirá en la misma deriva. Y la verdad es que ya no le quedan muchas opciones antes del derrumbe, ¿no? Me refiero a que España como democracia es una democracia fallida
y está corriendo el riesgo de convertirse en un Estado fallido. Así lo denuncia gente también, periodistas y analistas en la Unión Europea, ¿no? Así que el lema de echar al doctor no podría funcionar sin el complementario de impedir que le suceda un PP auxiliar del doctor y del PSOE y de los separatismos. Esto hay que clarificarlo mucho y hay que insistir mucho en cómo, en fin, cómo... ¿Cómo afecta, no? Sí, como en la realidad debajo de la palabrería, ¿no? Sí. Hay un tema también que me parece muy importante y es la defensa de la monarquía, porque está siendo atacada de manera más hábil por el doctor que por el Coletas, desde luego, pero por los dos, ¿no? Y es indispensable porque la monarquía es una herencia del franquismo. Solo eso le da cierta respetabilidad, ¿no? Que además está concebida como un factor de moderación política y de continuidad histórica de España, ¿eh? Que lo haga mejor o peor ya es otra cuestión, ¿no? Tenemos el ejemplo de Juan Carlos, que no es precisamente muy alentador, ¿no? El mejor modo de defender la monarquía actualmente es recordar la experiencia histórica de la Segunda República y del Frente Popular, mostrando cómo los actuales republicanos no son mejores, son incluso peores que los de los años 30 y aquellos que llevaron a España a la catástrofe. Y, claro, esto nos lleva a otro punto, que es la importancia de la República, la batalla de la República, ¿no? O sea, el doctor, por ejemplo, ya ha empezado la conmemoración de la República, con la que ellos se identifican, con un homenaje a Azaña en el lugar donde está enterrado, en Francia, ¿no? Bueno, es normal que lo haga, porque Azaña fue uno de los grandes causantes de la ruina de España y de la Guerra Civil, así que se identifique con él, pues es lógico, es lo correcto, ¿no? Claro. Pero precisamente por eso, por ser uno de los causantes, pues tiene muchos fans, muchos admiradores, algunos ignorantes y otros canallas, ¿no? Y el doctor podría ser un Azaña descerebrado. Hombre, Azaña tenía un alto nivel cultural, intelectual, a pesar de sus locuras, ¿no? Pero claro, el doctor no es un pequeño estafador nada más, ¿no? Es un ignorante, ¿no? Con este homenaje, sin embargo, empieza el jolgorio de la izquierda de los separatistas para conmemorar el 90 aniversario de la República y del Frente Popular, que para ellos es la misma cosa, ¿no? Y también en la derecha cuenta Azaña con admiradores. Y quiero recordar, el nivel intelectual y moral de esta derecha es tan bajo que hasta Aznar se dijo en su momento admirador de Azaña, para más tarde condenar a quienes le habían derrotado y salvado al país de la disgregación y la sovietización. O sea, estos son... Claro, Aznar no todo lo hizo mal, hizo bastantes cosas que estaban bien, ¿no? Como lo de la ETA, algunos aspectos de su política internacional, apoyándose en Polonia, o sea, en Argelia también un poco para contrarrestar la presión de Marruecos, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que son pecados mortales, y esto es un pecado mortal que un poco ensombrece todas sus posibles hechos correctos, ¿no? Sus posibles éxitos, ¿no? Y es la condena del 18 de julio. Es la condena de la historia de España, en definitiva, ¿no? Y además quitarse toda base posible para contrarrestar la política de izquierda y separatistas, ¿no? No hay que olvidar que Aznar fue uno de los que más han fortalecido los separatismos en España. Era muy dadivoso con ellos. Luego existe otra derecha que simplemente no entiende la importancia de la falsificación sistemática del pasado y mira con ojos estúpidos cómo esa falsedad abona la vuelta de males que debieran estar muy superados. Debido a la acción de PP, PSOE y separatistas, pues la inmensa mayoría de los españoles no sabe nada de la República. O bien cree saber lo que no pasan de tópicos simples, ¿no? Y por ello no puede reaccionar adecuadamente ante el actual proceso de disgregación del país y destrucción de la democracia, que se realiza invocando una mitificación demencial de aquel nefasto régimen como demócrata.
tuvo algo de demócrata, sí, pero básicamente era caótico, ¿no? Y por ello es tanto más indispensable dar la batalla cultural, en este caso la batalla de la República. O sea, ¿quiénes pueden dar esa batalla necesaria a los falsificadores? Pues salvo Vox, que la puede dar si quiere, y debería, pues ni los demás partidos ni la Triple M, ¿no? Los medios de manipulación de masas, ¿no? Pero hay miles de personas disconformes, aunque un tanto dispersas y pasivas, y si esas personas se sacuden la modorra, comprenden la importancia de la apuesta y se comprometen en esta lucha, el panorama político puede cambiar en profundidad. Para librar esta batalla yo he aportado mis 2 libros, La Segunda República Española, Origen, Evolución y Destrucción de un Régimen, completada por qué el Frente Popular perdió la guerra. En ellos he querido aportar a la opinión pública el relato y análisis de aquellos 2 regímenes y cómo la comprensión, pues, en fin, sin la comprensión de este pasado es muy difícil librar la batalla política en la actualidad. Claro. Esto es, digamos, en este sentido, lo esencial, ¿no? Luego he hecho una serie de comentarios acerca de la República y la democracia. Digo que la batalla de la República es crucial para rectificar las derivas siniestras que no han cesado de agravarse en las últimas décadas. Si usted muestra lo que fue la República, le quita la base de las pretensiones de legitimidad que tienen todos estos separatistas y demás, ¿no? Y socialistas, ¿no? Durante 4 décadas largas, la izquierda y los separatistas han impuesto su discurso en España porque el PP ha evitado la batalla de las ideas y finalmente ha secundado al nuevo Frente Popular. Y también porque quienes estaban en desacuerdo les oponían un discurso demasiado simple, con lo cual les dejaban además la poderosa bandera de la democracia. El problema de la derecha es que ha sido siempre su escasa ilustración, ¿no? Constantemente sorprendida por cada nueva invención del nuevo Frente Popular, cada nueva acusación, y es incapaz de demoler el discurso pseudo-democrático en que se ampara. Así que trato de explicar algunas cuestiones, ¿no? Gran parte del debate de la democracia parte del equívoco implícito en su etimología como poder del pueblo. La democracia supone libertades políticas, limitación del poder y selección de oligarquías o partidos por medio del sufragio universal. La idea de un poder del pueblo, o gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como decía Lincoln, es un oxímoron. No ha existido nunca. Por lo tanto, discutir sobre eso es una discusión ociosa. El poder se ejerce siempre sobre el pueblo, que a su vez no tendría sobre quién ejercerlo. Claro. ¿Quién iba a dirigir el pueblo? Dice, una crítica falsa a la democracia parte de ese equívoco etimológico. Dije, ¿cómo van a gobernar las masas ignorantes y propensas a la demagogia? ¿Cómo puede equipararse el voto de un semianalfabeto con el de un doctor en lo que sea? Bueno, las masas no gobiernan, son gobernadas. Y los doctores, es decir, las oligarquías, son los que practican la demagogia. El mal no está generalmente en las masas, sino en unas oligarquías o partidos corruptos e irresponsables, que sí saben. No existe una oligarquía homogénea, como no existe un pueblo homogéneo. En los 2 casos surgen partidos diversos. O sea, esto es algo connatural a la sociedad humana. Esto lo he analizado en varios libros, que la sociedad humana no puede funcionar de otra manera, porque hay una gran diversidad siempre en la sociedad de intereses, de sentimientos, de ideas, de aspiraciones, etcétera, ¿no? Eso es inevitable porque de otra manera sería una sociedad como la de las hormigas o de las abejas, ¿no? Una sociedad que es a lo que van algunas ideologías, ¿no? Y dentro de cada partido existen a su vez pequeños partidos, semipartidos o camarillas, más o menos enfrentados. Esto ocurre tanto en las democracias como en cualquier otro régimen, lo que llamamos democracias como en cualquier otro régimen, incluso en las monarquías absolutas y en regímenes como la soviética, como el soviético. Solo que en estos las diferencias suelen dirimirse en maniobras ocultas, cabildeos o por la violencia y no por elecciones. Una democracia con partidos corruptos, faltos de patriotismo, irrespetuosos e irresponsables hacia el propio país, como ocurre hoy y ocurría en la República, pues puede llevar a la sociedad a la guerra civil, como ocurrió en los años 30, lo cual haría necesario un régimen
que corte por lo sano, por un tiempo más o menos largo, que esto fue lo que hizo el franquismo, ¿no? Que algunos dicen que duró demasiado y actualmente estamos al borde otra vez de repetir los mismos errores, o sea que no duró demasiado. No. Otro peligro del funcionamiento democrático es que las oligarquías lleguen a tales acuerdos ideológicos entre ellas. Hay que decir que que si la democracia ha funcionado bastante bien, por ejemplo, en Estados Unidos, en USA, se debe a que los partidos, aunque difieran entre sí, tienen una base común de patriotismo, de respeto por la propia historia y de identificación con la propia historia. Mientras que aquí en España no ha pasado. Por eso ha funcionado tan mal. Otro peligro del funcionamiento democrático es que las oligarquías o partidos lleguen a tales acuerdos ideológicos entre ellos que anulen las libertades y establezcan, por el control de los medios de masas, lo que llamó Tocqueville despotismo democrático, que es mucho más peligroso y dañino que los despotismos tradicionales. Y ese es un proceso al que asistimos hoy en España, la Unión Europea y USA. O sea, cuando resulta que los medios de masas casi unánimemente defienden una opción ideológica, como ha pasado en USA y como pasa en España como pasa en la Unión Europea, excepto en Polonia o Hungría, pues cuando eso ocurre, estos regímenes ya no son democráticos, están atacando las libertades, porque como hemos visto en USA, la mitad de la población no está de acuerdo con esos medios, y esos medios no están de acuerdo con la mitad de la población, con los intereses y las ideas y los sentimientos de esa mitad de la población. Es decir, que hay el gran aparato de formación de opinión pública, es antidemocrático, está en contra de lo que es normal en cualquier sociedad, que es la diferencia, las distintas posiciones, los distintos intereses, etcétera, que deben expresarse, aunque tiene que haber también una mecánica para evitar que el choque sea violento. Luego hay otra cuestión que se habla mucho a veces, y es la aristocracia. Esto viene de Aristóteles, claro. La aristocracia no existe. Es decir, todos los partidos se consideran aristócratas, es decir, todos los partidos se consideran los mejores. Yo me acuerdo alguien que decía, hombre, tú oyes a los partidos en las campañas electorales y tienes la tentación de decir, hombre, les votaría a todos. Es que todos prometen maravillas. Y todos se consideran los mejores. Pero todos son oligarquías en el sentido de que constituyen pequeñas minorías dentro de la sociedad y que dentro de esas minorías quienes realmente mandan, ejercen el poder, son minorías todavía más pequeñas. Esto no quiere decir que todas las oligarquías sean iguales, pero su calidad político-intelectual o democrática radica en sus concepciones generales, su conducta práctica, que a menudo solo se aprecia retrospectivamente, y en sus obras. Por eso, viniendo aquí a un tema práctico, diríamos que al PP no hay que hacerle caso por lo que dice de centrismo, moderación, de las cosas bonitas, sino por lo que realmente ha hecho, que es apoyar los separatismos y contribuir a la situación de golpe de Estado permanente en que hoy vivimos. En fin, estos son parte de las cosas que trato otras más en el blog, que invito a nuestros oyentes a echarle un vistazo, porque seguro que a algunos les interesará, y sobre todo a difundirlo, porque si lo mismo que este programa de Una hora con la historia, si no tiene difusión, pues se queda en algo puramente testimonial, y debemos salir de ese complejo del testimonialismo. Sí. Pues vamos directamente a la materia que hoy nos ocupa. Seguimos en este serial hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en este caso, esas victorias que hicieron dudar de que Alemania al final pudiera haber ganado la guerra, y sobre todo al principio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Estaríamos hablando de esas victorias. Decíamos que la Segunda Guerra Mundial ha tenido una repercusión histórica tan importante que ha sido que Europa en conjunto ha perdido su papel director, ¿no? en el mundo. Papel director, su hegemonía política, cultural, sobre todo cultural, y también militar, ¿no?
la manera como se produjo la guerra, pues es, como diríamos, primero con la invasión de Polonia y luego con el... hay que entender lo que fue la invasión de Polonia. Sí. Vamos a ver. Previamente, Alemania, o sea, Hitler, había explotado las mismas ideas que habían defendido los aliados en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la autodeterminación, con lo cual exigió primero que Austria se uniera a Alemania. Esto se ha presentado a veces como una especie de imposición o conquista, pero no fue así. La gran mayoría de los austríacos querían la unión con Alemania. En segundo lugar estaba el problema de los Sudetes, que era una región de Checoslovaquia, de población muy mayoritariamente alemana, y lo mismo, Hitler aplicó, oiga, la autodeterminación también vale para nosotros. Claro. Bueno, lo consiguió y aparentemente, aquí está la cuestión clave, aparentemente con eso se dio por satisfecho, es más o menos prometió que ya no tenía grandes reivindicaciones que hacer. Quedó luego el pasillo de Danzig y tal. Sin embargo, una vez, cuando las tropas alemanas entraron en Checoslovaquia, no se contentaron con incluir a los Sudetes, sino que desmembraron Checoslovaquia, la desmembraron por completo, y esto ya entraba en otro juego. Luego, en la cuestión de Polonia, pues la cuestión de Danzig, como digo, era más bien un pretexto, porque la gran política de Hitler era la invasión y la colonización de los países eslavos, de Polonia y sobre todo Rusia, la Unión Soviética. Claro. Esta era la gran estrategia de Hitler. De Hitler, ¿no? Entonces, dentro de eso pues entraban todo tipo de juegos y de provocaciones, ¿no? Y tácticas diversas, ¿no? Como pasaba con los otros también. Bueno, vimos cómo la invasión de Polonia dio lugar a una situación muy confusa, porque todos, por supuesto España, por supuesto USA, por supuesto otros muchos, temían que aquello pudiera dar lugar a una guerra mucho peor todavía que la Primera Guerra Mundial, y que hubo una serie de presiones y de intentos de negociación, etcétera, para paralizar la guerra, o sea que la cosa no pasara más allá de Polonia, no pasara más allá. También como Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Esto probablemente no se lo esperaba Hitler. Hitler había considerado que con lo de Austria y con lo de los Sudetes y luego lo de Checoslovaquia, pues que los otros no se iban a atrever a declarar la guerra, sino que iban a aceptarlo, ¿no? Había además otra cuestión, y es que todos sabían que el enemigo principal para Hitler era la Unión Soviética. Entonces pensaban, bueno, si no hay frontera, o sea, si no hay si la frontera de Alemania llega a la propia Unión Soviética por la mitad de Polonia, pues antes o después terminarán enfrentándose, lo cual era también muy cierto, era una cosa fácil, ¿no? Claro. Los soviéticos temían mucho eso. Lo que pasa es que tácticamente le interesaba tanto a Hitler como a Stalin ganar tiempo mediante ese acuerdo germano-soviético. Sí. Bueno, pero ya digo, en esto Hitler se equivocó y de repente se encuentra con la declaración de guerra, una declaración de guerra que durante varios meses parece que no es casi nada, ¿no? Hay cierta actividad naval, pero en la frontera entre Francia y Alemania prácticamente no pasa nada, ¿no? Es la guerra extraña, la guerra un poco de broma, ¿no? Pero como la declaración de guerra permanecía, cuando llegó el invierno, o sea, finales del 39, principio del 40, pues terminó aquella situación. O sea, los dos bandos, o sea, Francia e Inglaterra, por una parte los aliados, ¿no?, occidentales, y Alemania se preparaban sus ofensivas. Pero Alemania tomó la delantera. El 9 de abril ocupó Dinamarca sin lucha, se lanzó sobre Noruega en una operación relámpago, arrollando la neutralidad de los dos países.
Berlín lo justificó argumentando que los aliados pues ultimaban planes para ocupar Noruega, lo cual era verdad. Ellos se habían adelantado solo 24 horas. O sea, la nación invadida, o sea, Noruega, tenía valor estratégico para los dos, porque con su conquista Alemania se aseguraba, entre otras cosas, el hierro sueco y obtenía bases para hostigar a Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña. El comentarista inglés Little Hart pues observa que en Nuremberg se hizo a los alemanes el cargo muy grave de haber invadido Noruega, pero que claro, era un cargo un poco descarado por parte de los aliados. En cuanto al hierro sueco, que esto es importante, el hierro sueco tenía una calidad espléndida, excelente, ¿no? Constituía por entonces nada menos que el 40% del abastecimiento alemán. Aunque la proporción descendería luego hasta el 25%, pues el dato indica su carácter vital para la industria bélica y no bélica alemana. Claro. La mayor parte del año el tráfico se hacía por el puerto sueco de Lulea, pero en invierno, como el Lulea se helaba, pues el tráfico proseguía por el puerto de Narvik, en Noruega, ¿no? La conquista de Noruega se hizo con tropas reducidas y a distancias de hasta 2.000 kilómetros de sus bases, y con el mar bajo dominio enemigo. Costó a los alemanes bastantes bajas navales, ¿no? Pero fue una auténtica proeza, ¿no? Los suecos dieron facilidades a los alemanes, lo cual, añadido a su conducta con Finlandia, porque en la guerra de Finlandia, con la guerra soviético-finlandesa, pues mantuvieron neutrales sin ayudar gran cosa, ¿no? Bueno, pues esto quedaría en el resto de los países escandinavos pues como un motivo de desprestigio, ¿no? para los suecos. Bueno, la lucha se prolongó hasta principios de junio en Narvik, donde desembarcaron cuantiosas fuerzas aliadas y desembarcó también 1 millar de izquierdistas españoles enrolados en la Legión extranjera francesa, ¿no? Pero debieron retirarse cuando ya entonces el frente principal se estableció en Francia, ¿no? Aquellos sucesos tuvieron otra repercusión sobre España. O sea, en abril, Francia estudiaba planes ofensivos contra España por si Franco se unía a Hitler, Franco y Mussolini. Y Madrid seguía temiendo que en Francia se formase un ejército de exiliados. Subió al poder el presidente Reynaud, que era más radical, y según el agregado militar español Barroso, pues Reynaud dice, llega a tener con los exiliados más atenciones que con la propia embajada de España. Dice, si tuviéramos el apoyo de las autoridades francesas, a estas horas tendríamos en nuestro poder los millares en oro que tiene escondidos Negrín, que naturalmente se quedó con ellos, ¿no? Y parte de ellos se los quedó a su vez Prieto. El cónsul en Hendaya informaba de que París reactivaba el separatismo vasco contra España y el embajador Lequerica pues protestó ante el gobierno francés. Dice, insistí mucho, sobre todo, en el escándalo de tolerar que se preparen intentonas en la frontera encaminadas a dar en Europa la sensación de vivir nuestro país agitado por la discordia civil, como pretexto para una invasión. Y en Marruecos la amenaza había sido aún más clara, ¿no? El general francés Nogué advirtió al cónsul español en Rabat que en caso de hostilidades ocuparía enseguida el protectorado español y de que fracasaría cualquier intento español de provocar revueltas en la zona francesa, lo cual, en fin, un poco de chulería, ¿no? Completamente infundada, ¿no? Sin embargo, el Nogué pues suavizó un tanto para advertir que él no tomaría la iniciativa en todo caso, ¿eh? Surgió también la cuestión de Tánger, una ciudad internacional acusada de parasitar la zona española, como así era, y corrían rumores sobre su posible ocupación por tropas franco-británicas. Así que el ministro de Exteriores español, Becbeder, pues instruyó al general Asensio para replicar a tal eventualidad haciendo intervenir a las tropas españolas allí, jerifianas, ¿no? Como Francia e Inglaterra se habían convertido en potencias beligerantes, podía interpretarse que solo España cumplía las condiciones de internacionalización al mantenerse neutral, lo cual es verdad. Al final, cuando se ocupó Tánger, en el fondo todos estaban muy de acuerdo.
Bueno, pues el 10 de mayo, la derrota anglo-noruega determinaba un cambio crucial en Londres. Chamberlain, desprestigiado por el peso de su claudicación en Múnich, la cuestión de los Sudetes, recordemos también que en aquella situación Franco dijo que se mantendría neutral, cosa que disgustó mucho en Berlín y en Roma. Y en Roma. Pues España estaba en plena guerra civil todavía, ¿no? Bueno, pues le sucedió a Chamberlain pues Winston Churchill, que había advertido a los apaciguadores: para evitar la guerra habéis aceptado el deshonor y tendréis el deshonor y la guerra. Claro. Churchill le hacía grandes frases, no cabe duda. Bueno, digamos que Churchill y Hitler compartían algunas cosas, por ejemplo, aficiones militares y artísticas, la pintura y la arquitectura en Hitler, la literatura y la pintura en el inglés, pero diferían mucho por formación y por carácter. En 1940 Churchill cumplía 66 años, 15 más que Hitler. Procedía de la clase alta inglesa, no había conocido las penurias que había conocido Hitler en su juventud, pero tenía detrás de sí una vida interesante y aventurera, ¿no?, envuelta en acciones bélicas y de espionaje, ¿no? En contraste con su abstemio antagonista, era muy fumador y alcohólico, lo que no parecía afectar a su talento, ¿no? Era un escritor bastante notable, un orador muy notable, además sabía componer frases que pasarían a la historia, tenía amplia visión estratégica, aun cuando la verdad es que había sufrido fracasos tremendos, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, como la batalla de los Dardanelos o Galípoli, que fue ordenada por él contra Turquía en 1915-16, y que había terminado en una sangrienta derrota para las fuerzas inglesas, británicas y francesas, muchos de ellos australianos también. Tuvieron 300.000 bajas, casi 60.000 mortales, ¿no? Y eso le había ganado el mote de el carnicero de Galípoli. Churchill también sentía cierta cordialidad por España, desde que había sido corresponsal en la Guerra de Cuba, a finales del 19, y alguna vez había expresado admiración por Hitler, diciendo que si alguna vez Inglaterra se encontraba en una situación como Alemania en los años 20, pues sería bueno tener un Hitler, ¿no?, que le volviera a convertir en una potencia fuerte y orgullosa, ¿no? Pero luego su oposición a él se había vuelto incondicional, tanto por su aversión como liberal al nazismo, como por su patriotismo inglés y por la tradición inglesa de no permitir una potencia dominadora en el continente. Inglaterra siempre había jugado a dividir en el continente, impedir que hubiera una potencia dominadora, hegemónica, que no fueran ellos. Sí. Bueno, pues esa misma histórica jornada, estamos hablando del 10 de mayo, se desencadenaba la arrolladora ofensiva alemana sobre Holanda, Bélgica y Francia. 3 días más tarde, Churchill dirigía a la Cámara de los Comunes su discurso celebérrimo: no tengo nada que ofrecer más que sangre, fatiga, lágrimas y sudor. Y anunció su resolución: victoria a toda costa, por encima de cualquier terror, por largo y duro que pueda ser el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Tened esto por cierto: no habrá supervivencia para todo aquello que el Imperio Británico ha defendido. No habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones para que la humanidad avance hacia su objetivo. Claro, no explicaba cuál era el objetivo de la humanidad, que coincidía mucho con los objetivos particulares de Inglaterra, según parece, y del Imperio Británico. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta por la diferencia entre la actitud francesa y la inglesa. 3 días después de este discurso, Churchill viajaba a París para reanimar a los franceses, aunque tuvo efectos contrarios. Dijo a Renaud que aunque Francia fuera invadida e vencida, Inglaterra continuaría la lucha. Hasta la 1 de la madrugada les estuvo presentando una visión apocalíptica. Se veía a sí mismo en el corazón del Canadá, dirigiendo la campaña
sobre una Inglaterra arrasada y sobre una Francia cuyas ruinas se habían ya enfriado. La guerra aérea del Nuevo Mundo contra el Viejo, dominado por los alemanes, entraría en pleno vigor. En fin, esto a los franceses no les sentó muy bien. Se decía que Churchill se atribuía una frase probablemente falsa, ¿no? Dice, lucharemos hasta el último francés. Bueno, a los reveses aliados se agregaba pues el riesgo de un ataque italiano por la retaguardia. El día 16, un ex jefe del gobierno francés y el exministro también francés, Ibarnegaray, pues pedían a Lequerica que Franco presionase a Mussolini para que no diese el paso de entrar en la guerra. 2 días después, Ibarnegaray sugirió viajar a Madrid para llegar a un arreglo con Italia. Pero Franco, que había hecho gestiones de paz anteriormente y que no le habían hecho caso, pues consideró que la propuesta era ya tardía. Además, el viaje del político francés sugería un intento de aislar a Hitler, que era inaceptable para Hitler y también para Mussolini. Por tanto, Franco solo accedió a alguna gestión discreta. Y al día siguiente tuvo confirmación oficiosa de que Mussolini había resuelto entrar en acción, cosa que lo haría 22 días después, el 10 de julio, ¿no? Bueno, la mala posición francesa pues nacía tanto de los aciertos alemanes como de la escasa moral de combate mostrada, ¿no? Salvo algunos casos, ¿no? Esta flaqueza reflejaba probablemente las fuertes divisiones políticas del país, que en años anteriores habían estado muy cerca de la guerra civil, como había pasado en España al final. Los socialistas y la izquierda en general habían sostenido un pacifismo que no facilitaba una reacción enérgica de la población y de las tropas, y a partir del pacto germano-soviético el Partido Comunista hacía sabotajes y hacía propaganda derrotista. El general Gamelin, que era menospreciado por los políticos, pues mostró muy poca iniciativa, pero señaló: los hombres movilizados hoy no han recibido durante el periodo entre las 2 guerras la educación patriótica y moral que les hubiese preparado para el drama que resolvería el destino de la nación. Y el 19 de mayo, en pleno desastre, el gobierno sustituyó a Gamelin por Weygand y Pétain, que era el embajador en Madrid. Franco quiso disuadir a Pétain. Dice que los que perdieron la guerra la liquiden y firmen el armisticio. Usted es el vencedor de Verdún, la máxima gloria viva de Francia. Usted es el símbolo de la Francia victoriosa y poderosa. No vaya, mariscal. No una su nombre a lo que otros perdieron. Claro. Pero Pétain, con 84 años, pues acudió a la llamada. Fue un gravísimo error. Franco lo vio muy claro, ¿no? Lo vio muy claro, sí. Claro, pero fue un error, en fin, digamos que se sacrificó, ¿no? Sí. Por patriotismo, ¿no? Sí. Los nuevos jefes franceses tampoco lograron parar a los alemanes, y una semana después acorralaban a los ingleses en Dunkerque. Los ejércitos holandés, belga, francés e inglés quedaban desbaratados con la misma rapidez que el polaco, ¿no? Era algo increíble, ¿no? O sea, realmente no tenía precedentes, ¿no? El ejército francés, aunque tenía puntos débiles, pasaba por ser el más formidable de Europa. Y en cuanto a los ingleses, comprometieron a 300.000 soldados. Y los alemanes, aunque superiores en el aire, pues estaban en igualdad o incluso en inferioridad en casi todo lo demás, incluyendo los tanques, ¿no? No eran tanques de gran calidad. Lo que pasa es que los utilizaron mucho mejor, ¿no? Es decir, los franceses e ingleses quizá eran mejores, ¿no? Eran mejores, pero no... Pero no tenían la escuela, ¿no? Eso es. Tenían los otros, ¿no? Según unas versiones, Hitler fue incapaz de impedir el reembarque del grueso del ejército inglés en Dunkerque. Según otras, paralizó el ataque final por creer que la Luftwaffe, la flota aérea, le bastaría, o por otra razón. El jefe de operaciones de Rundstedt, que era el que dirigía la ofensiva alemana, se llamaba Blumentritt, pues citaría una visita de Hitler por entonces. Nos dio a entender que la guerra terminaría en 6 semanas. Estaba seguro de que los ingleses aceptarían su propuesta de paz, que estuvieron a punto de aceptar. Estuvieron muy cerca de aceptar, ¿no? Y eso habría cambiado la guerra por completo, ¿no? A continuación,
Nos sorprendió al hablar con admiración del Imperio Británico, de la necesidad de su existencia y de la civilización que Gran Bretaña había aportado al mundo. Concluyó manifestando que aspiraba a hacer la paz con Gran Bretaña sobre una base compatible con su honor. Sea como fuere, los ingleses lograron trasladar 225.000 soldados propios y 120.000 franceses y otros, dejando atrás todo el material. Londres decidió la retirada sin consultar a sus aliados y Weygand y Pétain se consideraron traicionados. En Dunkerque se distinguieron unos miles de izquierdistas españoles, resistiendo durante 24 horas a las tropas alemanas, 10 veces superiores, una gesta que celebró incluso la prensa franquista, ¿no? 2.000 de ellos se habían salvado con los ingleses, pero Londres los devolvió a Francia, porque los juzgaba indeseables por su fama de revolucionarios. Culminada la retirada, pues Churchill pronunció otro histórico discurso, que lucharemos en las playas, lucharemos donde pongan el pie, en los campos, en las calles, en las colinas, nunca nos rendiremos. Y aunque, en fin, prometiendo que que incluso si fuera conquistada la isla, continuarían en su imperio, ¿no? Bueno, a Francia le quedaba una mayor parte de su territorio y tropas numerosas, pero pese a algunas resistencias encarnizadas, los alemanes, ya con total superioridad de medios, los arrollaron, ¿no? El 14 de junio desfilaban por París y el gobierno francés marchaba a Burdeos, en medio de un éxodo caótico de millones de civiles, asustados por los rumores de atrocidades alemanas que no existieron, ¿no? En los días siguientes, los invasores ocuparon la mayor parte del país y el 18, descartada la idea de proseguir la resistencia del norte de África, pues Renaud dimitió. Le sucedió Pétain, una de cuyas primeras medidas fue pedir la mediación de Franco. Madrid le comunicó que Alemania no pensaba en la paz, sino solo en un armisticio. Y al día siguiente pudo informar a Berlín de que Francia lo aceptaba, ¿no? Franco no aprovechó la ocasión para humillar o atacar a los vencidos, como haría Mussolini, pese a habérsele creado una oportunidad excepcional en Marruecos. Aquello que decían que Franco estaba obsesionado por ocupar el Marruecos francés, ¿no? Y esto lo recordaría en 1947 el ministro francés Georges Bonnet, de Asuntos Exteriores. Dice que España había seguido suministrando todo tipo de materias a los franceses y el Marruecos francés pudo dejarse enteramente indefenso y sin el menor peligro, y los hombres con su material fueron enviados al combate donde se les necesitaba de forma acuciante. Eso lo había permitido Franco, ¿eh? Lo había permitido Franco. Lequerica, estaba todo el mundo impresionado, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Pues escribía a Madrid. Dice, para quien ha conocido a Francia en el apogeo de su poder, el contraste es propicio para meditar sobre lo efímeras que son las grandezas. La primera potencia militar de Europa pide un armisticio a través de una nación, o sea, de España, en la que ha fomentado guerras civiles para servir su política insensata. Pero no es tiempo de recriminaciones, antes al contrario, es preciso sacar las enseñanzas de tales errores y proceder con generosidad y nobleza a la construcción final de un orden y equilibrio europeo. La palabra equilibrio traslucía cierta prevención, ¿no?, ante el tremendo poder alemán. Una Francia anonadada no era ninguna bendición para España, porque ponía a España también, una España que estaba medio destrozada por la guerra civil, pues a merced de la política alemana, ¿no? Que sí, era amistosa, pero tenía sus propios intereses, claro. El gobierno francés, además, extremó su agradecimiento a Franco, también porque pensaba que Franco ejercía una influencia en Berlín, cosa que era muy, muy relativa, ¿no? Y el coronel de Gaulle entraba en la historia, huyendo a Londres, para formar el Comité de la Francia Libre, después de intentar en vano que Churchill lanzase al combate toda su aviación y sus medios. Churchill, ya digo, se decía eso, lucharemos hasta el último francés. De Gaulle había defendido tácticas parecidas a las del Blitzkrieg, o sea, batalla relámpago, o sea, guerra relámpago alemana, ¿no? Sí, sí. Un rápido movimiento basado en los carros y la aviación, ¿no? Pero no había tenido mucho éxito, porque sus superiores estaban apegados a las viejas ideas, ¿no?
y ahora pues se dirigía a los franceses desde Inglaterra. Dice: Francia ha perdido una batalla, pero no la guerra. Gobernantes sin peso han capitulado, cediendo al pánico, olvidando el honor, librando el país a la esclavitud. Sin embargo, nada está perdido. Nada está perdido porque esta guerra es una guerra mundial. En el universo libre, fuerzas inmensas aún no han entrado en juego. Un día esas fuerzas aplastarán al enemigo, etcétera. Las negociaciones de Pétain empezaron el día 21 en el mismo vagón de tren donde casi 22 años se había firmado la rendición de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Y estaban presentes Hitler y otros jefes alemanes y jefes franceses de los tres ejércitos. El general alemán Keitel, que era la máxima autoridad militar de los vencedores, pues leyó: Francia ha sido vencida después de una resistencia heroica. Bueno, tanto como eso, la resistencia no había sido demasiado heroica, dice, pero los puso así. Por lo tanto, Alemania no tiene intención de dar a las condiciones de armisticio el carácter de un insulto. El traductor alemán Paul Schmidt describe, dice que estaba presente, ¿no? No quería dejar de manifestarle, dijo Keitel al general francés Hunziker, mi profundo pesar como soldado por el momento difícil que usted acaba de pasar como francés. Esta situación dolorosa se halla atenuada por la conciencia de que las tropas francesas han luchado con valentía, cosa que yo anhelaba confirmarle expresamente. Y los jefes francés y alemán estaban frente a frente, y en los ojos de los dos brillaban las lágrimas. En fin, el 22 conviene recordar estas cosas porque nunca aparecen, ¿no? Casi nunca aparecen. Nunca aparecen, claro. Y tienen cierto significado, porque ya veremos que la guerra mundial fue en realidad tres guerras muy distintas: la del Pacífico, y en Europa la del Este y la del Oeste, que fueron muy, muy diferentes. Y casi siempre se las presenta un poco como demasiado unidas. No, no es así. Lo iremos viendo conforme sigan estos programas, ¿no? Muy bien. Así que el día 22 firmaba un armisticio relativamente generoso. A la espera del Tratado de Paz, al final del conflicto, permanecería pues una Francia independiente en el centro-sureste del país, con capital en Vichy, y un ejército de 100.000 hombres y otros 125.000 en las colonias, más la flota, que era muy poderosa, y claro, Hitler temía mucho que huyera a Inglaterra, ¿no? El norte y el oeste del país quedaban en poder de Alemania mientras durase la lucha contra Inglaterra. Solo las provincias de Alsacia y Lorena fueron incorporadas al Reich, o sea, Alemania. La Wehrmacht, o sea, el ejército alemán, el ejército en el conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? El ejército de tierra se llamaba de otra manera, ¿no? Pues dio prueba de de un valor y una pericia técnica pues extraordinarias. O sea, pequeños grupos de paracaidistas habían asestado golpes decisivos, como la toma de la impresionante fortaleza de Ben Emael en Bélgica. Luego los bombardeos en picado llamados Stuka, los bombarderos, pues colaboraron con gran eficacia con los carros. Y también comenzó la carrera de los Waffen-SS en el campo de batalla, ¿no? Eran soldados políticos que habían nacido de un cuerpo de protección de los jerarcas nazis y que estaban muy fanatizados en la ideología nacionalsocialista, ¿no? La campaña hizo famosos a muchos jefes alemanes, como Guderian, Rommel, Rundstedt, Lev, Bock, Reinhardt, Studenhout, Kleist, etc., ¿no? Y salvo el bombardeo de Rotterdam, que causó 1.000 muertos, pues se portaron de manera civilizada, al revés que en Polonia. En Polonia ya desde el principio tomaron una actitud casi genocida, ¿no? Sí. Su éxito se debió al sistema de guerra relámpago y más aún a un plan ofensivo que dislocó desde el principio las previsiones aliadas. El golpe principal fue descargado inesperadamente por Luxemburgo y por el sur de Bélgica a través de la región boscosa y escarpada de las Ardenas, que antes se había juzgado inaccesible a los tanques, ¿no? Con todo este acierto decisivo surgió casi por un azar. El primitivo plan alemán dirigía la acción clave por el norte de Bruselas, como esperaban los franceses. Hitler estaba descontento con la idea e instó en balde a sus generales a estudiar una alternativa. Y solo von Manstein, que era el jefe del Estado Mayor de von Rundstedt,
pues había elaborado otro proyecto, el de las Ardenas. Sí. Es importante, Manstein fue quizás el mejor estratega de los generales alemanes. De los generales alemanes, ¿no? Sí. Sí. Pues pero en cambio esta alternativa por las Ardenas, pues la aparcó el jefe del ejército, que era von Brauchitsch. En fin, hemos hablado a veces de la anécdota que cuenta Carrillo de cómo las ayudas de la extrema derecha alemana. Al PSOE, que tenían que ver con algo con von Brauchitsch, con un hijo o nieto de él, ¿no? De él. Bueno, para librarse de Manstein, Brauchitsch le dio el mando de un cuerpo de infantería, y él, siguiendo las normas, acudió a presentar sus respetos a Hitler. Y cenando los dos, Manstein y Hitler, pues Manstein tuvo ocasión de exponer su plan, y Hitler lo hizo aprobar el 22 de febrero, apenas 3 meses antes de la ofensiva. O sea que pudo no haber ocurrido. O sea, constantemente en la historia vemos que pudieron haber ocurrido muchas cosas, aunque al final solo ocurrió una, y muchas veces por azar, ¿no? Lo digo esto en contra de la simplificación que muchos creen que ocurre lo que tenía que ocurrir necesariamente. Eso de necesariamente se ve después, no antes. Sí, sí. Bueno, los éxitos fueron tales que el mando alemán y el propio Hitler, quien lo calificó de milagro, pues los comprometieron al vacilar y ordenar detenciones, temiendo introducirse en una gran trampa. Quiero decir, a lo largo de la ofensiva. Es decir, atacaron un poco sin tener en cuenta, haciendo que la rapidez derrotara a la posibilidad de quedar envueltos por el enemigo, ¿no? Siempre un avance es peligroso por eso, ¿no? Claro. También resulta algo engañosa la impresión de firmeza de la dirección alemana. Si Francia sufría el continuo cambio político y el escaso prestigio de sus dirigentes políticos, pues en Alemania creció durante los meses previos al choque, al ataque a Francia, creció la oposición de bastantes generales, hasta el punto de que hubo intención, aunque no hubo resolución, de ocupar Berlín y derrocar al régimen. El comandante en jefe del ejército, Brauchitsch, pues estuvo en alguna medida comprometido, y así un historiador militar, Fuller, pues destaca, destaca como Brauchitsch, vamos a ver, Brauchitsch era el jefe del ejército de tierra, sí. No del conjunto de la Wehrmacht, que se llamaba Heer, y que era Keitel quien mandaba la Wehrmacht. En la Wehrmacht. En la conspiración había dicho que no actuaría Brauchitsch, pero dejaría hacer. Había intentado él convencer a Hitler de que Alemania no podría ganar una guerra larga en Europa, a lo cual Hitler respondió con una andanada de denuestos, por lo visto, ¿no? Recordemos también que cuando Sumner, el enviado de Roosevelt, que quería parar la guerra en Europa, advirtió a Mussolini de que antes de un año Alemania sería completamente vencida y que no se uniera a él, no se uniera a ella. Claro. Bueno, la gran victoria, pues, volvió a Hitler inatacable en la sociedad y en el ejército, donde ya durante varios años nadie osaría conspirar en serio contra él. O sea, frente a muchos generales había demostrado tener razón, por lo menos en aquel momento, ¿no? Sí, sobre todo al inicio, ¿no? Aún así, es curioso que sus proyectos serían traicionados por militares próximos a su círculo de mando y también por los italianos, de modo que noruegos, belgas y holandeses, y por ello también los ingleses y franceses, recibieron información aparentemente desoída sobre sus intenciones. En cambio, el servicio de inteligencia alemán tendría un rendimiento mediocre, lo cual vuelve aún más sorprendentes sus triunfos durante un largo periodo. Esto nos lleva de nuevo al caso de Canaris, que, como recordaremos, sirvió mucho más a Franco que a Hitler. Pero he leído un dato muy interesante en un libro del soviético que se encargó de dirigir a los 5 de Cambridge, o sea, los espías, el grupo de espías, encabezado hasta cierto punto, ¿no? Que el más importante era Ken Philby, pues que Ken Philby
se habían enterado de que cuando Canarias había visitado España, que se iba a alojar en un parador, en Manzanares, El Real, o algo así creo que era, y habían diseñado un plan para asesinarlo. Y lo habían presentado al jefe del MI6 o MI5, no me acuerdo cuál era, del servicio secreto inglés. Sí, sí. Y este le dijo que de ninguna manera se les ocurriera atentar contra Canarias, cosa que les dejó absolutamente sorprendidos y que no entendían por qué. Y dice Modin, claro, esto a nosotros los soviéticos nos dio muy mala impresión porque sugería que había un acuerdo de fondo entre ingleses y alemanes porque los ingleses podían estar interesados en la derrota de la Unión Soviética, en cierto modo, a la larga, o por lo menos en que se desangrase lo más posible. Esto es bastante cierto. Esto era posible. Cada uno tenía sus intereses, pero se ayudaba mucho. Pero el caso de Canarias es muy interesante porque, como ya vimos, tuvo una importancia considerable para que España no entrase en la guerra, informando a Franco en contra de Hitler. Bueno, Canarias terminó ahorcado con una cuerda de piano, me parece, después del atentado de 1944, ¿no? Contra Hitler. En la Operación Valkyria, ¿no? Se pensaba que él también estaba detrás, o que no hizo nada por evitarlo. Nos quedan 2 minutos, don Pío. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es resumir de nuevo, porque los resúmenes son los que permiten situar los aspectos de detalle, ¿no? La guerra empezó por la cuestión de Polonia. Probablemente Hitler pensaba que Francia e Inglaterra no protestarían, como al final lo protestaron por la ruptura del acuerdo de los Sudetes al invadir Checoslovaquia. En ese momento, tras la rápida derrota de Polonia, en la que participaron también los soviéticos, se creó, naturalmente estaba todo el mundo muy preocupado, Franco desde luego preocupadísimo, porque pensaba que una guerra ahí iba solo a beneficiar a la Unión Soviética. Estaba preocupado USA, estaban preocupados otros muchos que trataron de que se llegara a un acuerdo para no continuar la guerra. Estas negociaciones fracasaron, porque, claro, los ingleses exigían que para que no continuara, que los alemanes retrocedieran de Polonia, lo cual era ya imposible, ¿no? A continuación, la guerra, sin embargo, fue emprendida con muy poca decisión. O sea, los anglo-franceses podían haber aprovechado perfectamente que el ejército alemán estaba en Polonia y que estaba la frontera descuidada, occidental, ¿no? casi desprotegida para invadir Alemania, pero no lo hicieron. La guerra quedó estancada y sin embargo, finalmente fue necesario para unos y otros tomar una decisión. Esta decisión se adelantaron los alemanes y realmente pareció, después de sus victorias asombrosas, pareció que Europa entraba en una nueva era en la que un nuevo orden europeo que iba a ser dirigido por Alemania, aunque la verdad es también que Alemania, que el designio fundamental de Hitler no era el oeste de Europa, sino la Unión Soviética. Su designio era colonizar aquella inmensa extensión, lo que llamaban el Lebensraum, o sea, el espacio vital. El espacio vital, ¿no? El espacio vital, ¿no? Pues, don Pío, lo dejamos aquí. Yo creo que nos vamos encaminando a lo que luego, al desarrollo de la que fue la Segunda Guerra Mundial, pero no es menos cierto que el inicio de esta Segunda Guerra Mundial todos daban por vencedor y además aplastante a Alemania. Sí, al principio sí. Sí, claro. Claro, pero lo fácil para España hubiese sido colaborar en esa victoria, lo que pasa es que Franco era bastante más cauto, ¿no? Claro, Franco era muy cauto y además defendía ante todo los intereses de España y ante todo lo que le interesaba reconstruir el país, porque un país destruido no iba a pesar nada en ningún nuevo orden. Y era amigo de los alemanes, pero no tanto para sacrificar los intereses españoles. Pues, don Pío, lo dejamos aquí. Volvemos la próxima semana a 1 hora con la historia con don Pío Moa aquí en Radio Ya. Un abrazo muy fuerte. De acuerdo, un abrazo a todos. Gracias.